Bienvenidos una vez más a Healthing, el podcast, un diagnóstico actual. En este nuevo episodio continuaremos platicando sobre cáncer y muerte celular. Si no has revisado el episodio anterior, te recomiendo vayas a escucharlo porque en esta ocasión platicaremos más sobre el cáncer y cómo en realidad, contrario a lo que pudieras pensar, el cáncer no mata poco a poco a tus células, sino todo lo contrario. A lo largo de los episodios anteriores he platicado y explicado algunas de las características o hallmarks del cáncer, con ayuda de una analogía de la alberca de pelotas, como son, por ejemplo, la señalización proliferativa sostenida y la evasión de supresores de tumores, que afectan directamente el funcionamiento normal de la proliferación y diferenciación celular. Además, dije algo bastante importante, que era que en realidad el tumor no es una estructura sencilla, sino es bastante más compleja, que es incluso capaz de subvertir diferentes tipos de células normales hacia el lado oscuro. Para aquellos que únicamente están escuchando este podcast, tengo aquí un tazón con cereal, son unas donitas de trigo que representan un tejido, ¿vale? Este tejido eventualmente va a tener una mayor proliferación, pero lo que quiero resaltar con este ejemplo muy visual es qué tan heterogéneo o diferente es el tejido cuando hay un tumor. La estructura de un tejido, normalmente, si pudiéramos visualizarla, sería más o menos de este tipo. Tiene esta forma definida y esta función definida. Pero en un tejido anormal como es y tan variable como es un tumor, en realidad no tenemos un solo tipo de células, sino que tienen características diferentes. Pero no es que tengan una característica diferente, sino pueden tener bastantes más diferentes. Es por ello que con este otro cereal podemos ver qué tan heterogéneo es en realidad el tejido. Por eso decimos que el tejido de un tumor no es sencillo, sino es bastante más complejo. Y creo que visualmente ayuda a definir por qué es que no podemos, en el caso de los cirujanos, tienen esta complejidad adicional de cuando operan un tumor, seccionan cierta parte del tejido, pero pues obviamente es a nivel microscópico, pues es bastante más complicado cómo pueden lograr diseccionar todo este segmento del tumor o del tejido que tiene el tumor y pues evitar pues que haya células cancerígenas. Por si no me conocen, soy Germán Gómez, maestro en diagnóstico y genética molecular por la Universidad de Nottingham en Reino Unido. El día de hoy vengo a hablarte de la biología molecular, una ciencia que aunque pareciera muy ajena a ti, en realidad no lo es. De hecho, está contada con miles y miles de historias que poco a poco se van haciendo más familiares. Y esta es una de ellas. Mucho de lo que conocemos sobre el cáncer viene de modelos celulares a partir de cajas Petri. Resalto este hecho por dos razones importantes. Y es que la primera es que me ha tocado escuchar comentarios, por ejemplo, que es una simulación, es un modelo, no es la realidad, es solamente un pedacito de la verdad, cuando se ignora que en realidad un modelo es una especie de adaptación basada en evidencia, claro, de un fenómeno muchísimo más complejo que ha sido observado previamente. Esto ayuda principalmente a eliminar variables que pueden sesgarnos o anular nuestras conclusiones sobre el estudio de ese fenómeno en particular. Por ejemplo, si te dijera que queremos evaluar la luminosidad de los faros de un auto, no necesitamos el auto completo, o si contamos ya con el auto, no es necesario para este modelo contar, por ejemplo, con los asientos o con el aire acondicionado. La intención es dirigir nuestra atención a esos detalles que moldean ese fenómeno en particular. La segunda razón es por practicidad. Un modelo bien adaptado y fácil de replicar nos puede ayudar mucho
a estudiarlo con más detalle. Por ejemplo, es por eso que se utilizan modelos animales como moscas, ratones, ratas, cuyos, conejos, hurones, porque de otra manera, si estuviéramos hablando, por ejemplo, o estudiando un evento como un fenómeno como es el envejecimiento, si lo estudiáramos en una persona, ¿cuánto tiempo nos llevaría que, por ejemplo, estudiarlo en un ratón o en una mosca? Pues bien, buena parte de los modelos que se utilizan para estudiar el cáncer están enfocados en desarrollar senescencia, esa fase de las células en la que dejan de dividirse pero no mueren y que normalmente está asociada al envejecimiento. En el episodio anterior hablamos sobre los supresores de tumores, de su papel en la proliferación celular y de cómo están encargados de regular el tráfico de señales dentro de la célula para incitarla a transicionar a la siguiente fase. También platicamos de una proteína muy específica llamada PRB, pero existe otra, muy conocida entre los científicos que estudian el cáncer, llamada P53, apodada comúnmente como el guardián del genoma. Y es que se llama el guardián del genoma porque se une al ADN para evaluar su daño. Si puede corregirse, entonces insta a otros genes a recuperarlo o bien a repararlo. Por otro lado, si no puede hacerlo, entonces gira instrucciones para llevar a cabo o detonar, en este caso, la muerte celular programada, o bien la apoptosis. En algún punto durante el estudio de estos modelos, las células crean contrapartes que no entran en senescencia. Y, por ende, estas células que no entran en senescencia pueden seguir dividiéndose indefinidamente por varias generaciones. Pero, a diferencia de nuestra analogía de la alberca de pelotas, donde esto sí ocurría indefinidamente, en el modelo, podemos decir, en la vida real, las células, si bien pueden evadir de alguna manera la senescencia, lo que pueden hacer es que entran en una nueva fase que se denomina crisis, en la cual se siguen dividiendo, pero llega un punto en el que empiezan a morir todas en grandes cantidades. Imagínate que fuera la especie de inercia de la división celular la que mantiene justamente este proceso en el que se sigue dividiendo las células y que llega el momento de crisis donde súbitamente mueren. Pero incluso para la mayoría esto es insostenible. Pero en algunos casos siempre hay una célula que puede incluso evitar esta nueva crisis y poderse continuar dividiendo. En este contexto es súper interesante el siguiente planteamiento, porque incluso es la evidencia que nos está mostrando, o bueno, el comportamiento que nos está sugiriendo la misma célula. ¿Puede tomar decisiones sobre su futuro? ¿Cómo le hace? ¿Cómo toma las decisiones? ¿Cómo las ejecuta? Y tiene una especie de sistema que le ayude a censar lo que hay alrededor para evitar la muerte. Algo fascinante que podemos hacer hoy en día es observar la mitosis dentro de las células. Si te acuerdas un poquito sobre tus clases de biología en la secundaria o en la prepa, sabes de qué hablo. Y es que podemos incluso observar los cromosomas durante la mitosis. Los cromosomas son ADN empaquetado con ayuda de proteínas que se encuentran dentro de la célula y poseen toda la información genética de un organismo. Imagínate que es como si fuera una especie de tomos o ejemplares dentro de una colección bastante grande, que es de hecho única entre las especies. Los cromosomas tienen una estructura muy particular, y es que están conformados como por si fueran dos patitas de ADN que forman una especie de X. Esta especie de X tiene incluso dos estructuras importantes. La primera es el sitio de intersección entre ambas cromátides. Ese punto de intersección se llama centrómero y es el que ayuda durante la mitosis a la célula a dividir, a segregar cada una de las copias de los cromosomas como si fuera una hebrilla de quesillo, como si las estuviera separando de esa manera. Por otro lado, están los telómeros. Los telómeros son la parte exterior o el punto terminal de cada una de las patitas del cromosoma. Y esto es muy importante porque los telómeros son justamente
los actores principales en regular los procesos de senescencia y de crisis. En cada ciclo, la célula copia toda la información genética. Bueno, casi toda, porque de hecho el sistema no es 100% eficiente. Los telómeros con cada ciclo se van desgastando o no se van copiando. Algo similar como a la goma de borrar de un lápiz, que poco a poco, a medida que lo vas usando, se va desgastando. Cuando la célula detecta que los telómeros ya están en su punto más crítico, detona la senescencia o bien la apoptosis. Inicialmente, esto fue pensado como la causa principal del envejecimiento. Y es que tiene todo el sentido del mundo, porque si tienes partes de los cromosomas, del ADN, que se va desgastando poco a poco, pues si lo vemos macroscópicamente, también el organismo se va desgastando poco a poco. Esto es muy interesante porque lo que sucede durante las etapas primeras o etapas tempranas del desarrollo es que este proceso ineficiente de replicar el ADN no ocurre, pero sí ocurre en un organismo adulto. Ahora, una pregunta muy interesante para ti. ¿Se te ocurre algún sistema antisenescencia o antienvejecimiento? En realidad, este sistema está basado en una sola enzima, la telomerasa, que está muy activa durante el desarrollo embrionario, porque como te mencioné, el proceso de proliferación celular durante las etapas tempranas del desarrollo es súper importante. No debe de haber errores. Pero la célula empieza a fallar a medida que el organismo va madurando. Y por ende, la enzima, en este caso la telomerasa, va también fallando. Salvo en aquellas células que logran brincar la senescencia y que por ende les otorga una gran capacidad proliferativa. Pero vayamos por partes. Que el sistema antienvejecimiento dependa de una sola enzima no tiene una connotación importantísima. Bueno, por un lado, seguramente es lógico pensar que habrá empresas que se dediquen a producir esta enzima en particular para a lo mejor distribuirla en forma de crema o algo, diferentes productos, pero principalmente para la piel, para poner un ejemplo sencillo. Pero por otro, evolutivamente hablando, que el sistema dependa de una sola enzima es bastante sencillo. Y esto es malo. ¿Por qué malo? Porque si todo este sistema justamente depende de un solo actor, es más probable que ese solo actor se equivoque y eche a perder prácticamente toda la existencia de individuos de una sola especie. Además, estamos pasando por alto otros problemas, porque si solamente presionamos el botón de no envejecer, estamos pasando por alto incluso la acumulación de mutaciones, que en casos, por ejemplo, de un cáncer o de un tumor en específico, se puedan acumular más mutaciones que le puedan otorgar cierta característica que le ayuden, por ejemplo, a proliferar y que por ende sea más susceptible esa persona a desarrollar metástasis. Esto inevitablemente nos hace plantearnos la idea de que existe una especie de carga genética que condiciona el comportamiento, en este caso, del cáncer. Y preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué aparecen unos antes que otros? ¿Por qué aparecen unos más agresivos que otros? Me remito a contestar en que hay una infinidad tremenda de combinaciones de mutaciones que hacen un perfil único para cada tipo de cáncer. Es por eso que escuchamos que a cierta persona le funcionó cierto tratamiento o que a cierta persona no le funcionó cierta operación, cierto tratamiento. No todos los cánceres son iguales. Pero algo que sí podemos entender es que todos tienen la misma base. Al fin y al cabo, todos son cáncer. Y se puede hacer algo desde la parte más inferior. Podemos pensar en la apoptosis más como una especie de proceso de control de calidad de las células nuevas aplicado desde el mismo genoma. Y también como una especie de mecanismo de defensa que ponen las propias células para protegerse del cáncer. Es interesante plantearnos la cuestión de cómo es que la célula lleva a cabo esta auditoría.
en realidad va sensando cada uno de los tipos de estrés que recibe del exterior, pero también del interior. La maquinaria apoptótica, que es la que va eventualmente a llevar a cabo el proceso de apoptosis, está compuesta por reguladores río arriba y por efectores río abajo. A su vez, los reguladores río arriba están compuestos por dos circuitos, uno que recibe señales del exterior y otro que actúa desde la parte interna de la célula hacia afuera. Cada uno de estos circuitos culmina con la activación de las caspasas 8 y 9, los cuales a su vez activan la cascada de señalización que eventualmente culminará en apoptosis y que inducirá el desensamblaje y el consumo progresivo de una célula por parte de sus células vecinas o bien de células profagocíticas. Concretamente, el gatillo apoptótico que comunica entre reguladores y efectores está controlado por el balance entre los integrantes proapoptóticos y antiapoptóticos de la familia de proteínas BCL2. BCL2, a su vez, suprime a dos proteínas proapoptóticas, BAX y BAC, las cuales están ubicadas en la membrana exterior de la mitocondria. Cuando BCL2 no está presente, BAC y BAX estimulan la secreción de más proteínas proapoptóticas, concretamente el citocromo C, el cual activa la cascada de señalización para continuar con todo el programa o toda la agenda proapoptótica. Como ves, la muerte celular programada es un proceso bastante complejo, pero bastante regulado también, a fin de que cualquier error que llegue a ocurrir no dicte el destino de una célula. Y es que es importante que nosotros tengamos en mente que cuando ocurren estos fenómenos en los cuales las células logran evadir la muerte celular, es un proceso bastante complicado. No es un mecanismo de una sola enzima, como habíamos planteado hace un momento. De hecho, poner una analogía es como si tuviéramos 10 rebanadas de queso gruyere y que de forma aleatoria fuéramos capaces de haber alineado cada uno de sus hoyitos de manera que podamos atravesar cada rebanada con un lápiz. En el próximo episodio hablaremos de otra característica del cáncer que incluso le permite manipular al tumor los vasos sanguíneos que están cerca, de manera que pueda incluso nutrirse y asegurar su supervivencia. Y esto es todo por el episodio de hoy. No olvides seguirnos para conocer esta y otras historias desde el ámbito de la biología molecular. Mi nombre es Germán Gómez. Nos vemos. Healthing, un podcast donde escuchamos nuestro ADN. Por Diagnóstica Internacional.